Hola a todos, en este tutorial les enseñaré cómo registrar los valores de temperatura y humedad utilizando Arduino y cómo visualizarlos en tiempo real utilizando Python y Matplotlib. Si les gusta este tipo de contenidos, asegúrense de suscribirse y darle like al video para que puedan ver más tutoriales como este en el futuro. A continuación, les mostraré los materiales que necesitamos para este proyecto. Un Arduino Uno y tener instalado el entorno de desarrollo de Arduino. Un sensor de temperatura y humedad de HT11, un protoboard y cables jumpers, el editor de código Visual Studio Code, tener instalado Python y la librería Matplotlib. Primero necesitamos conectar nuestro sensor de temperatura y humedad al Arduino. En mi caso, utilizaré un sensor de HT11. A continuación les muestro cómo conectar los cables del sensor al Arduino. Como vemos en la imagen, el primer pin del sensor es el que envía los datos digitales de temperatura y humedad al Arduino. Este lo conectamos por medio de un cable jumper de color verde al pin 2 del Arduino. El pin del medio del sensor es el que va conectado a VCC o a 5 voltios y el tercer pin va conectado a tierra o GND. Luego de haber realizado las configuraciones electrónicas, procedemos a descargar la librería de HT desde su página de GitHub que les dejo en la descripción del video. Abrimos el entorno de desarrollo de Arduino. En el menú superior seleccionamos la opción de Sketch o programa y luego seleccionamos la opción Incluir librería y luego Añadir biblioteca.zip. Buscamos y seleccionamos el archivo zip que acabamos de descargar y hacemos clic en Abrir. La librería de HT se instalará en nuestro entorno de desarrollo de Arduino. A continuación escribimos el siguiente código, el cual también lo encontrarán en la página de GitHub de todos los proyectos del curso. El enlace lo encontrarán en la descripción de este video. Este código permite que el Arduino lea los valores de temperatura y humedad del sensor y los imprima en la consola serial cada 5 segundos. A continuación procederé a explicar el código. Lo primero es incluir la librería de HT que permite la comunicación con el sensor de HT11. Se definen dos constantes de HT-pin que especifica el número de pin al que está conectado el sensor de HT11 y de HT-type que especifica el modelo del sensor, en este caso el de HT11. Se crea un objeto de HT que se utiliza para interactuar con el sensor. En la función setup se inicia la comunicación serial con una velocidad de 9600 baudios utilizando la función serial_begin. También se inicia la comunicación con el sensor utilizando la función DHT.begin. En la función loop se leen los valores de temperatura y humedad utilizando las funciones DHT_read_temperature y DHT_read_humidity. Estas funciones devuelven valores de punto flotante que se almacenan en las variables temperatura y humedad. Los valores de temperatura y humedad se envían a través del puerto serial utilizando la función serial_print. Se imprimen cadenas de caracteres y los valores de las variables temperatura y humedad. La última línea de la función serial_print agrega un salto de línea para separar las lecturas en líneas diferentes. Se espera durante 5 segundos utilizando la función delay antes de volver a leer los valores de temperatura y humedad en la siguiente iteración del bucle loop. Ahora que hemos registrado los valores de temperatura y humedad, es hora de visualizarlos en tiempo real utilizando Python y Matplotlib. Es importante validar que tengamos Python instalado en nuestra computadora. Para ello abrimos Visual Studio Code y colocamos en la terminal PyVersion y nos mostrará la versión de Python que tenemos actualmente instalada. Procedemos a instalar la librería de Python llamado PySerial
que nos permitirá la comunicación serial con el Arduino por medio del comando pip install PySerial. Luego instalamos la librería Matplotlib. La librería Matplotlib es una librería de visualización de datos en Python que permite crear gráficos de alta calidad en 2D y 3D. Matplotlib es una de las librerías de visualización más utilizadas en Python y es muy útil para representar datos científicos, financieros y estadísticos, entre otros. Usa el siguiente comando para instalar Matplotlib: pip install matplotlib. Este comando instalará la última versión de Matplotlib. A continuación, les mostraré y describiré el código que vamos a utilizar para el proyecto, el cual también lo encontrarán en la página de GitHub, donde encontrarán el repositorio de todos los proyectos del canal. Este código utiliza la librería Serial para leer los valores de temperatura y humedad enviados por Arduino a través del puerto serial. Los valores se almacenan en listas y se grafican en tiempo real utilizando la librería Matplotlib. Lo primero es importar la librería Serial y Matplotlib/pyplot para comunicarse con el puerto serial y realizar la visualización de los datos respectivamente. Se crea un objeto serial que permite comunicarse con el dispositivo conectado al puerto serial COM3, en este caso el Arduino, a una velocidad de 9600 baudos. Se crean dos listas vacías para almacenar los valores de temperatura y humedad. Se activa el modo interactivo de Matplotlib y se crea una figura y un eje para visualizar los datos. Se entra en un bucle while infinito que lee constantemente el puerto serial en busca de datos. La función readLine espera hasta que llegue un mensaje completo y lo devuelve como una cadena de caracteres. La función decode UTF-8 se utiliza para decodificar los bytes leídos a una cadena de caracteres, y rstrip se utiliza para eliminar los caracteres de salto de línea al final de la cadena. Se verifica que se haya recibido una línea de datos válidas. Luego se separa la cadena de caracteres en varias cadenas más pequeñas utilizando el método split. Las cadenas se separan en función de los espacios en blanco que las separan. A continuación, se extraen los valores de temperatura y humedad de las cadenas usando índices y se convierten en números de punto flotante o float. Se agregan los valores de temperatura y humedad a las listas creadas anteriormente. Luego, se borra el contenido del eje y se grafican los valores de temperatura y humedad. También se agregan etiquetas y leyendas al gráfico. Finalmente, se actualiza el gráfico utilizando las funciones draw y pause de Matplotlib. Se utiliza una excepción keyboard interrupt para permitir la interrupción del programa con la combinación de las teclas Ctrl+C. Al salir del bucle, se cierra el puerto serial. A continuación procedemos a ejecutar el código y visualizar los datos por medio de Matplotlib. Y eso es todo. Ahora pueden registrar y visualizar los datos de temperatura y humedad con Arduino y Python. Si les gustó este tutorial y quieren ver más contenidos como este, asegúrense de suscribirse y darle like al video. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor déjenlo en la sección de comentarios y nos vemos hasta la próxima.